tan importante de este día jueves, tan diversa, tan atomizada. Lo primero es la idea de que hay una tensión máxima, ¿no? Porque estas imágenes son de una tensión extrema, máxima. Estamos en una campa en la 9 de julio, porque no tomamos mucha dimensión. 2000 carpas, baños químicos, escenografías por doquier, frente al Ministerio de Trabajo, pero también frente al Ministerio de Desarrollo Social. No es solo la 9 de julio, es Córdoba. No solo es Córdoba, es Rosario. Es la conflictividad creciente. Era Mendoza hasta que una orden de desalojo terminó con el reclamo. Era el Chaco hasta que pasó la barra brava de Talleres, que no llegaba al partido con Independiente. Finalmente ganó además. Y la terminó abriendo con gente apuñalada. Porque los que bajaron de los micros eran barras bravas, que tenían armas blancas. Es lo que pasa en Villa Mascardi, de lo cual vamos a hablar en un ratito nada más, porque hay más tomas, porque se han multiplicado los problemas. Y porque se reunió Aníbal Fernández con la ministra de Seguridad de la provincia de Río Negro y dijeron que no van a hacer nada apartado de la ley, o sea, sin orden de un juez. Una justicia que también parece actuar con cierta lentitud, pero un poder político que en todos los casos parece dejar hacer. Con esa imagen, esta, que estaba acá, de esta casilla, que fue baleada, usurpada por pseudo mapuches, según dicen, o grupos violentos, de eso no hay duda, que creen tener derechos que en realidad no poseen, con gendarmes que tuvieron que correr, que tuvieron que salir, que tuvieron que dejar la posta que supuestamente era la posta para cuidar a los ciudadanos de Villa Mascardi, que no están siendo cuidados, a tal punto que ya hay más de 40 hectáreas tomadas, a esta hora. Y de eso vamos a hablar también en un ratito con Helio. Ahora, más allá de todo esto, lo que está en el emergente es la tensión máxima. ¿El conflicto de los neumáticos es una tensión extrema o no? Hace más de 5 meses que venimos con el conflicto. Las plantas están totalmente paradas. No se alumbra un acuerdo. Están más cerca, sí, pero no quieren pagar el 200% por trabajar horas extras los fines de semana. Las empresas dicen que eso los deja fuera de cualquier ecuación de estructura de costos y de competitividad. Y que Bridgestone inclusive ha dicho: estoy dispuesto a cerrar si es en ese contexto hay que firmar un acuerdo. Entonces, uno tiende a pensar, hoy el presidente en persona se inmiscuyó en la cuestión. Pablo Moyano, el presidente, y Crespo estuvieron hablando, el máximo líder de los trabajadores del neumático. Hubo un cuarto intermedio, la reunión ya empezó en el Ministerio de Trabajo pasada la 1 de la tarde. Están más cerca, los empresarios se estiraron la oferta para cerrar la paritaria 2021, lo contábamos ayer, pero el 200% es un obstáculo. Y los empresarios dicen, mire, esto es una negociación, entonces concedemos un aumento adicional, ok. Pero entonces bajen esta pretensión, porque un acuerdo es un acuerdo, es estar dispuesto a ceder. La intransigencia gremial naturalmente hace que no se ceda, o que no puedan a sus bases darse vuelta y decirle, miren, acordamos esto, es mucho más de lo que teníamos, pero esto finalmente no lo conseguimos, pero sí todo esto. Parecería que en la Argentina es a todo o nada todo el tiempo. ¿No les parece eso? Da la impresión que todo el tiempo es a todo o nada. Y estamos obturando el diálogo, que es indispensable en democracia para crecer con el otro, no contra el otro. Y entonces se impone el más fuerte. Y entonces vemos estas imágenes. Y vemos el desalojo de la autopista 25 de mayo, como ocurrió en el día de hoy. Pero también vemos cómo hay una sensación de repliegue del Estado. No solo en términos de seguridad y de orden, sino también de repliegue del Estado en términos del espacio público y en términos de prestaciones, que acá empieza otro problema ya más gravoso. No es solo el Estado no cumplimentando las tareas básicas, sino además no pudiendo asistir en medio de una pobreza que finalmente es todo lo dañina y devastadora que ustedes ya conocen. La foto de hoy es peor que el dato y la estadística que conocimos ayer, con la foto estática el 30 de junio, o la indigencia misma, donde 1 de cada 10 argentinos casi no come la ración de alimentos que requiere cada día. Entonces, esto es la primera idea que se me ocurre, está sobrevolando ante toda la actualidad que nosotros tenemos y podría seguir citando casos. Por supuesto que está la inseguridad, la violencia y todo eso. El otro elemento, el segundo, es esta economía volátil y riesgosa que está enfrentando la Argentina, pero también el mundo. Es decir, Wall Street está con pérdidas importantes. El mundo parecería marcar que la tendencia de suba de tasas no va a mermar, que el costo del dinero va a ser más caro, que los bonos del Tesoro norteamericano van a volver a ser considerados por parte de los inversores y que va a dejar de tener tanto flujo de inversiones
las economías emergentes, entre otras la Argentina. Y en consecuencia, lo que era viento de cola podría ser un viento de frente. Empieza a ser cada vez más riesgoso, además, todo lo que uno haga en términos económicos. En Reino Unido hay una percepción de que la lira, que no para de devaluarse, está en una situación muy crítica. Reino Unido después del Brexit y después de haberse ido de la Unión Europea. Lo va a contar Christian Martin en un ratito. Alemania está con tasas de inflación históricas desde la Segunda Guerra Mundial, 10% anual. Los ha trastocado por completo a los alemanes. Que además no cuentan con el liderazgo de Merkel, que supo gobernar con puño férreo durante 16 años y supo ser una líder integral. Con una Olaf Scholz que ha confirmado que va hacia la heterodoxia, que abandona la ortodoxia, que va a poner precios máximos en energía, que va a liberar subsidios por más de 200.000 millones de euros, que eso va a tener que ser absorbido por la economía alemana en algún punto. Y después está la Argentina. La Argentina que ya se consumió las joyas de la abuela en los 90, que ya se consumió el sistema jubilatorio con la estatización de las AFJP en 2009, que ya se consumió el crédito internacional y que ahora se consumió el crédito doméstico en pesos. Y que además no tiene moneda. Y que además es un defaulteador serial. Y que además no tiene reglas de juego. Y que además tiene un gobierno que está tratando de llegar, sin aspiracionalmente poder hacer ningún tipo de reforma estructural de las deseables necesarias. Y con un Massa que ayer mismo en el Congreso, él plantea que él siente que está dando casi los últimos pasos en la política, como tratando de quitarse presión y diciendo, miren, si no me acompañan, ojo que yo ya estoy casi afuera, pero hay cosas que vamos a tener que hacer porque alguien va a tener que gobernar la Argentina del futuro. Los mismos que están viendo cómo el efecto Massa, que lo denominaron de ese modo hace 2 meses, se empezó a diluir a medida que el tiempo pasaba y las reformas no llegaban y los problemas empezaban a crecer incluso dentro de la coalición de gobierno. Y ayer tuvieron un máximo cuando Cristina le apunta al propio Massa que no hay que dejar de mirar los alimentos porque le está pegando mucho a los sectores más vulnerables. Voto kirchnerismo o kirchnerista por excelencia, entiende Cristina, no necesariamente ocurre esto, y que eso lo deja con menor competitividad electoral de cara al futuro y que hay que ser más vehementes, más duros, a lo cual responde Rubinstein diciendo lo que ya compartíamos hace un ratito nada más. Con un Rubinstein que dice algo que es clave. No sé si podemos ver el tuit de Rubinstein cuando dice tenemos que volver a lograr el equilibrio macroeconómico y fiscal 2003-2007. No dice 2007-2015. Dice la solidez económica de Néstor Kirchner, no de Cristina, la que tenía superávit comercial y superávit fiscal. Esta. Rubinstein termina diciendo lo antes que podamos deberíamos volver a la macro 2003-2005, inclusive. ¿Qué es la macro? La Baña. Acá en 2005 se fue la Baña. Superávit primario del 3% del PBI. Por ende, superávit externo, cuenta corriente del 2% del PBI. Dólar único, no había cepo. Inflación del 5 anual, sin controles de precios, acota. Tasa de LEVAC, LELIC, 6% anual. Hoy, arriba del 80. 40.000 millones de dólares de reservas. Hoy, netas, casi la misma cantidad, netas, 1.000, 2.000, 3.000 en el mejor de los casos, si es que hay. Por eso todas las preocupaciones. Todo esto fue la Baña, Néstor Kirchner, la Baña. O sea, le responde a Cristina hablando de Néstor. Rubinstein, el que pidió disculpas cuando asumió como ministro por las críticas infundadas que había hecho. Parece volver al Rubinstein original. Bueno, así que en ese contexto estamos con la volatilidad económica. Y el tercer eje y último tiene que ver con un tema menor y no tanto. Lo hemos marcado aquí hasta el hartazgo, las grúas. Las grúas porteñas. ¿Por qué digo todo mal? Porque lo que se conoció finalmente, lo que termina ocurriendo es que hubo un acuerdo. ¿Por qué todo mal? Primero lo explico. Esta es una concesión que entrega Carlos Grosso a comienzos de los 90, por 10 años. Venció en 2001. 2001. A partir de allí nunca más se hizo una licitación como hubiera correspondido, sino que se renovaba automáticamente cada año, de manera sistemática, por parte de Aníbal Ibarra, Jorge Tellerman, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta. Nadie nunca explicó por qué. Parecían intocables. Se agravó cuando se conoció además que desde el 2014 la ciudad le había especificado el canon, lo cual lo licuó. Terminó siendo una nimiedad, 55.000 pesos por mes. ¿Cuánto? Sí, 55.000 pesos por mes.
Con lo cual, concesión caduca, negocio irregular, prestación de servicio discutible, condiciones indefendibles. Empezó a crecer el reclamo. Rodríguez Larreta dijo, voy a mandar la licitación. Convoca la licitación para que salgan los pliegos. La valida la legislatura. Vino la avanzada. Bueno, pero con esta irregularidad suspendamos al menos el servicio. Lo estatizó, lo expropió. Al estilo Chicone. Empezaron a dudar, lo expropiaron. Expropiaron significa pasó a manos del Estado. Moyano pegó el grito en el cielo y dice, muy bien, pasa a manos del Estado, todo perfecto, pero hay que indemnizar a los empleados. ¿Cómo? ¿Por qué? Si está garantizada la continuidad laboral. Porque hay una ley no escrita, Moyano, que es la ley más o menos de 1998, que cada vez que hay un conflicto de esta magnitud con las empresas de recolección de residuos era más harto evidente, los empleados de esa empresa que era comprada por otra tenían que ser indemnizados para pasar a ser parte de la otra empresa. Pero ¿cómo? Si yo garantizo la condición laboral, estoy garantizando la continuidad y estoy garantizando la antigüedad y por lo tanto el sueldo, el rango. ¿Está correcto? No, Moyano dice, sí, todo eso está perfecto, pero pague la indemnización. Pero si yo no tengo que indemnizar, si yo estoy vendiendo, es lo que pasó cuando de Narváez compra Chango Más. ¿Se acuerdan? Que fue una discusión. Terminó laudando a favor de Moyano. El gobierno porteño, ¿qué hace? Le va a pagar 4 millones de pesos a cada uno de los 500 empleados del servicio de grúa. 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos. Entonces el trabajador va a estar indemnizado y al mismo tiempo con continuidad y garantía de continuidad laboral. Lo único que cambia es que le va a pagar la ciudad lo que antes le pagaba una empresa privada. Que a propósito nadie investigó muy bien quiénes son, quiénes están detrás, por qué el negocio se llevó adelante en las condiciones que yo les conté durante el tiempo que yo les dije. Quizás alguna explicación es cómo se financia la política o cómo se ha financiado parte de la política porteña. Por eso, todo mal.